Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este culto de adoración. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa para poder estudiar su palabra. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Así que oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra y poder analizar los tiempos en que estamos viviendo, que son los últimos días, y que Satanás se está preparando y se prepara para dar su último ataque. Bendice, Señor, a tu pueblo y bendice este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que hablemos sobre el plan siniestro que planea Satanás contra la iglesia adventista. El diablo sabe perfectamente bien de que la iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios y es el pueblo que predica un mensaje especial y distintivo para esta etapa de la historia. Y Satanás buscará la forma como tratar de aniquilarlo y destruirlo. Es interesante, hermanos, que existen muchos métodos que Satanás usa para tratar de destruir al pueblo de Dios y así obtener de que la iglesia se estanque y no pueda predicar el evangelio, ya que la iglesia ha sido puesta en esta tierra ¿para qué? Para proclamar el evangelio. Ese es el único propósito por el cual la iglesia está aquí en esta tierra. Y ese mensaje especial y distintivo que la iglesia tiene que predicar lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, que son los mensajes de los 3 ángeles. Ese es el mensaje que la iglesia debe de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y al mismo tiempo este mensaje desenmascara a los sistemas que se le llama Babilonia, la bestia y la imagen de la bestia. Ahora, es interesante, hermanos, que si a Satanás se le diera la oportunidad de destruir a la iglesia de una sola vez, lo hiciese, pero Dios no lo permite. Así que lo que hace el diablo es usar otros métodos para tratar de estancar la predicación del evangelio y que la iglesia pierda de vista su misión y su identidad. Es interesante, hermanos, que hay una cita del Espíritu de Profecía que está en el libro Profetas y Reyes, página 431, párrafo 2. Noten cómo dice la sierva del Señor: Satanás considera a los habitantes de este mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. O sea que si Satanás se le diera la oportunidad de aniquilar a la iglesia de una sola vez, él lo hiciese, pero Dios no le permite. Ahora, es interesante, hermanos, que aunque a Satanás no se le permite destruir la iglesia de una sola vez, él va a usar otro método, un método más refinado. Noten cómo dice esta cita de Elena de White que está en el libro Dones Espirituales, tomo 2, página 277, dice: se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido. Noten cómo dice esta cita. Se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado estos años desde su caída, sino que ha estado aprendiendo. Se ha vuelto más astuto. Sus planes son más profundos y están más cubiertos con su ropaje religioso para ocultar su deformidad. Y noten cómo termina la cita: el poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca su tiempo de obrar. Aquí dice esta cita que Satanás no duerme, no es estúpido. Dice que su poder es 10 veces más que en los tiempos de los apóstoles. O sea, su engaño es más refinado, es muy astuto. Él no duerme, busca a quien devorar. Es la iglesia la que duerme.
Es la iglesia la que está soñolienta y dormida. Me puse a investigar, hermano, por qué Elena de White usa esta palabra que Satanás no ha sido estúpido. Saben que la palabra estúpido no es una mala palabra. Yo busqué el significado de la palabra estúpido y viene del latín estúpidos, que significa quedar paralizado. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que se dice estupefaciente? Estupefaciente se le llama a un tipo de sustancias y drogas que se usan para poder tranquilizar a las personas. Es una droga. Hay quienes usan estupefacientes para dormir, porque eso sirve para tranquilizar, porque la palabra estupefaciente significa paciente estúpido, estupefaciente, paciente estúpido. Es una persona que ingiere drogas para tranquilizarse y quedar paralizado. Espiritualmente así está la iglesia. Satanás no está paralizado, no es estúpido. ¿Quiénes son los estúpidos? ¿Somos qué? La iglesia, somos nosotros. Así dice el Espíritu de Profecía. Noten cómo dice. Primeros Escritos, página 19, párrafo 1 dice. Primeros Escritos, página 119, párrafo 1 dice. Vi que el residuo, o sea, el remanente, no estaba preparado para lo que viene sobre esta tierra. Un estupor, ahí está la palabra estupor, viene de estúpido. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos, porque como estamos como iglesia, estamos con un estupor, estamos paralizados, estamos hipnotizados por el engaño satánico, porque la iglesia, a pesar de que tiene un mensaje distintivo para predicarlo, lo ha opacado. No se predica este mensaje que Dios nos ha dado, cuando el único objetivo, el cual Dios puso la iglesia en esta tierra, es para que predique los mensajes de los 3 ángeles, pero como iglesia hemos sido rebeldes a este cometido. Por lo tanto, hemos caído en un estupor de letargo, estamos dormidos. Ahora, si a Satanás no se le permite destruir la iglesia de una sola vez, va a usar otro método para detener la predicación del evangelio dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el mejor método? El mejor método es infiltrar a la iglesia falsos hermanos y falsos maestros y atacar a la iglesia desde adentro. Saben que analizando esto yo me preguntaba, y les hago la pregunta a ustedes: cuando un tomate se pudre o cuando una manzana se pudre, ¿de dónde se pudre? ¿De dónde se pudre? Saben que yo he comprado manzanas en el mercado que parecen sanas por fuera, pero por dentro tienen gusano. ¿Cómo que se le metió el gusano? Si está sana por fuera. ¿Se empezó a pudrir de dónde? Desde dentro. Así es el diablo. El diablo, el mejor método es infiltrarse encubiertamente y atacar la iglesia desde adentro, desestabilizar, boicotear el plan de Dios desde adentro. Fíjense cómo el diablo es astuto, y lo vamos a desenmascarar. Es tan cierto que el diablo va a usar a los jesuitas, al papado y a los protestantes cuando se unan y persigan a la iglesia. Ese va a ser un ataque externo de la imagen de la bestia, la marca de la bestia, y se desata la ley dominical. Es una persecución que va a venir de afuera, del Vaticano y del protestantismo apóstata. Pero noten algo muy interesante lo que voy a decir, hermano. Satanás es astuto. Quiere que nosotros nos espaciemos solamente allá para que nosotros descuidemos de acá. Saben que los mayores enemigos de la iglesia están dentro, no afuera.
Y el diablo, para boicotear los planes de Dios y que la iglesia caiga en un estupor y que no predique este mensaje, va a boicotear los planes desde adentro, infiltrando falsos hermanos y falsos maestros, para que la iglesia se corrompa desde adentro a través de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Esto ha sido siempre el método del diablo: infiltrar a la iglesia falsos maestros para corromper la iglesia desde adentro. Esto pasó con Israel, con la iglesia primitiva, y pasará con el pueblo de Dios actualmente y hasta el final. Les voy a leer por lo menos 2 citas para demostrar que el diablo no cambia su método. Ya vimos de que el diablo quisiera destruir la iglesia de una sola vez, pero no puede, Dios no le permite. Su triunfo sería completo. Así que lo que hace el diablo es infiltrar la iglesia, falsos hermanos, falsos maestros, para corromper la iglesia desde adentro. Noten lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿A dónde se levantan los falsos profetas? ¿Afuera o dentro? Adentro. Como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. ¿Dónde se levantan los falsos maestros? Un verdadero maestro es aquel que enseña lo correcto, enseña correctamente a sus alumnos. Un falso maestro es aquel que enseña ¿qué? Falsas enseñanzas, que introducirán encubiertamente herejías. Noten que encubiertamente, sutil, que no se ven a simple vista. Y les puse el ejemplo de la manzana. ¿Dónde se empieza a podrir la manzana? Inclusive, hermanos, ¿saben que la mayoría de frutas es de adentro que se empiezan a podrir? Yo he visto mangos. Hace poco compré un mango, de unos mangos así grandes, mangos. Como yo soy adicto a los mangos, me gustan los mangos. Hay un mango que, ¿han visto ustedes un mango que es así de cholo, grande, que venden en el mercado? Sí, pero ¿cómo que le llaman a este mango? ¿No se acuerdan? Así se le llama, mango panadés, correcto. Gracias, hermano. Compré un mango así, pero lo miré bien hermoso, me dieron ganas de comérmelo. Cuando lo partí, tenía un gran gusano por dentro. Pero estaba sano por fuera. A la vista lo engañó. Así es el diablo. El error se mete encubiertamente, sutil, encubiertamente, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que siempre hay gente que se es arrastrada. Siempre hay hermanos que siguen estas enseñanzas, inclusive la mayoría. Por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y sigue diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que la mayoría de estos falsos maestros, su objetivo ¿cuál es? El dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Pero se dieron cuenta que el mismo apóstol está diciendo que así como fue allá en el pueblo de Israel, que hubieron falsos profetas, así también se iban a levantar de entre vosotros falsos maestros. O sea que los falsos maestros que les debemos de tener miedo no son a los de la luz del mundo, no es a Luis Toro, aunque hay que desenmascararlos, porque están predicando falsa enseñanza allá afuera. Y a un adventista bien formado no engañan esos charlatanes. Kais Luna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, todos esos predicadores charlatanes que usan filosofías y palabrerías para engañar al populacho que no estudia las escrituras. A nosotros como adventistas nos los engaña porque sabemos de que están abiertamente enseñando la mentira, enseñan grandes mentirotas. A los que sí debemos de tenerlos en la mira y saber cuándo es que se levantan, es a los falsos maestros que se levantan dentro, sutil, encubiertamente. Encubiertamente, así como cuando un ladrón o como el crimen organizado usa técnicas y tecnología
para poder infiltrarse aún en los departamentos más altos del gobierno y de esas grandes compañías sutiles. Saben que el crimen organizado hoy pueden andar hasta con corbatas, son grandes profesionales, grandes ingenieros, grandes doctores. ¿Quién va a sospechar de ellos? Son los intelectos. Nadie sospecha. Pero si vemos a un pandillero con tatuajes y con placazos, inmediatamente nosotros ¿qué? Los bloqueamos y empezamos a verlo como un criminal. Pero no despierta sospecha alguien de que ande bien vestido y en un buen carro. Le estoy poniendo este ejemplo porque así trabaja el diablo, sutil, que no sé. O sea, un falso maestro en la iglesia adventista puede ser un gran pastor de renombre, un gran predicador de renombre, y el diablo usa a los más famosos para atraer a las masas. El diablo no es estúpido. El diablo no va a usar a un miembro de banca para infiltrar un error. ¿Quién le va a creer a un miembro de banca? ¿Ah? ¿Quién le va a creer a un miembro de banca? Ni saben que existe. Pero un predicador que tenga influencia en la iglesia adventista, el diablo se le va arriba. Para a través de este predicador, como la hermandad no estudia, a todos le dice amén, infiltrar en las masas un error doctrinal y así la iglesia asimila ese error, y cuando la iglesia asimila un error, se corrompe espiritualmente. Aquí dice Pedro que se introducen encubiertamente y predican sus herejías. Noten cómo dice Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, aunque solamente un capítulo tiene, pero yo digo siempre, Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué significa contender? Batallemos, peleemos, defendamos. No hay que quedarlos callados, hermanos, porque hay quienes dicen así, y esta es otra trampa del diablo. Hay una clase de hermandad que sabe que la persona está en el error, y hay personas que dicen así en la iglesia: yo mejor me quedo así, mejor no digo nada. Eso se llama ser neutral. Aquí dice que no debemos de ser neutrales, que contendamos. Si un hermano está enseñando un error, no importa si soy yo, usted que conoce la verdad tiene que corregirme: hermano, esto no es correcto. Y hay quienes dicen así: yo no quiero meterme en problemas, o por quedar bien con un líder de la iglesia, o por quedar bien con el pastor, mejor callen. ¿Y saben cómo la Biblia le llama a esa clase de personas? Perros mudos que no quieren ladrar. Isaías 56, versículo 10 al 11. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, disfrazados, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Para condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo dice Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 454, párrafo 1, dice: habrá entre nosotros mercenarios, lobos con vestido de oveja, que persuadirán a algunos del rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Está hablando de la iglesia, mire. Habrán lobos, mercenarios, jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guíen a otros ciegos. Y dice: y los impíos, los despreciadores, que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono a un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos. Serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Está hablando dentro de la iglesia. Se va a corromper. Se van a corromper por meter ¿qué?
enseñanzas falsas, la fe se va a corromper. Ahora, noten cómo dice el libro Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1. Mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. ¿Y saben cómo es que el diablo mete a la iglesia? Sus súbditos. Cuando Dios trae a la iglesia a sus hijos, también el diablo trae a sus hijos. ¿Cómo los trae? ¿O de qué forma se mete a la iglesia la cizaña o agentes de Satanás? ¿De qué forma? A través del bautismo. Ese es el medio por el cual se entra a la iglesia y se forma parte de la iglesia. No todos los que se bautizan son trigo, muchos son también cizaña. Y aquí dice: mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Uno de ellos para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Cuántos grupos hay en la iglesia, hermano? Dos: hijos de Satanás, hijos de Dios, trigo y cizaña. Ahora, viene algo muy interesante, hermano. En el Espíritu de Profecía hay un capítulo que Satanás no quiere que ningún adventista lo lea y lo conozca. En el libro Testimonios para los Ministros, página 472, hay un capítulo que tiene como título Las trampas de Satanás. Este capítulo habla de cómo Satanás hará planes, y lo está haciendo, para tratar de corromper a la iglesia y que la iglesia se descuide de la predicación del mensaje del tercer ángel. Este capítulo es el que Satanás no quiere que ningún adventista lo lea. Les voy a leer que en este capítulo a Elena de White se le permitió escuchar una conversación que tenía Satanás con sus demonios. Y Elena de White escuchó lo que Satanás planeaba para hacer caer a la iglesia y corromperla. Por eso es que Satanás no quiere que ningún adventista lea este capítulo que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 472. Vamos a ver qué es lo que dijo Satanás en esta conversación. Noten cómo dice: el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días. Satanás sostiene dirigentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas. ¿Cómo tiene Satanás a las iglesias protestantes y católicas? Dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos. O sea que el objetivo y la mira, ¿en dónde está? De Satanás. ¿A quién tiene la mira? ¿A la iglesia católica? ¿A la iglesia protestante? Sí, las tiene dormidas, las tiene en su mano a través de los falsos milagros. ¿A quién es que tiene la mira? A la iglesia adventista, al pueblo que espera la segunda venida de Jesús y se esfuerza por guardar los mandamientos. Ahora, noten qué es lo que dice Satanás en esta conversación. Elena de White escuchó, imagínense lo que el diablo decía en esta conversación, hablando, imagínense. Noten cómo dice. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención a la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre
se está realizando ahora mismo. Y dice, mantened, noten como que lo que le dice Satanás a los demonios, mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine y nos aseguremos el mundo y la iglesia también, hablando de la iglesia adventista. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Aquí el diablo está hablando. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse con el mundo para apoyarlo. A la iglesia adventista, que se una con el mundo. ¿Está haciendo el diablo hoy en la iglesia hoy con la iglesia adventista eso? Que está entrando una gran mundanalidad en la iglesia. ¿Ah? Una gran corrupción en la iglesia, una gran mundanalidad. Debemos trabajar por medio de las señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir costumbres y tradiciones. Pregunto, ¿están entrando a la iglesia adventista costumbres del mundo, de la iglesia católica y tradiciones? El diablo está logrando su objetivo. ¿Saben que la iglesia adventista celebra casi todas las tradiciones de la iglesia católica? Semana Santa, Navidad, el Día del Padre, el Día del Madre, el Día del Conquistador, el Día del Pastor, el Día de la Mujer, y un montón de días que se han inventado. ¿De dónde vienen esas tradiciones? Del mundo del catolicismo romano. Voy a influir sobre los ministros, noten cómo dice, voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes a los mandamientos de Dios. Lo que la Escritura afirman que la perfecta ley de la libertad debe ser presentada como un yugo de servidumbre. Esto enseñan las iglesias populares. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puede dominar a la gente de acuerdo a mi voluntad, dice el diablo. Y noten cómo sigue diciendo, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a la sexta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo e inducirnos a la autoridad de cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Dice, los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambres y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieren abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a su decreto. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujetan a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. Noten qué es lo que está diciendo el diablo en esta conversación a sus demonios. Es una conversación que está teniendo. Pero noten cómo dice Satanás en esta conversación. Pero antes de recurrir a estas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, las concupiscencias, el orgullo. ¿Existe todo esto en una iglesia adventista? Se considerarán seguros porque creen en la verdad, pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones que confunden el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer.
Y noten cómo sigue diciendo: id. Esto le dice Satanás a los demonios: id, inducid a los poseedores de las tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida, presentarles al mundo en su aspecto más atractivo, para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios para que puedan usarse contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daños causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y su difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Y sigue diciendo la conversación: por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo. ¿Saben qué es cebo? Trampa. Para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Noten lo que le estaba diciendo, que Satanás a quienes usa: a hermanos que profesan la misma fe, a maestros de alta categoría, de alto grado en la iglesia, para meter sus errores. Pues ellos dicen: ellos profesan nuestra fe, hay que creerle. De esta manera los induciremos a creer en los requerimientos los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el cielo y la devoción que tenían antes. Y sigue diciendo la conversación: hasta que demos el golpe decisivo, debemos ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos de Dios. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Noten, hermano, Satanás, ¿dónde está? Debemos de estar presentes en todas las reuniones de los adventistas. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Y sigue diciendo: tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad. ¿Cómo el diablo engaña a los adventistas? Con mentiras mezcladas ¿con qué? Con verdad. Y saben que una mentira mezclada con verdad es más peligrosa que la mentira completa. Es más peligrosa. Mezclada con suficiente cantidad de verdad como para engañar a los almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto al mensaje de amonestación que el Señor envía a la iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerlas. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunentemente sus palabras, si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo. La misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará, para que las dominemos completamente. Debemos producir
distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y a condenarse mutuamente y albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que siguen nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Esta conversación que he leído es la que Satanás no quiere que ningún adventista sepa. Lo que el diablo dijo en esta conversación y que Elena de White lo escuchó es lo que Satanás está haciendo actualmente en la iglesia adventista del séptimo día, metiendo una infiltración de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas teorías, tradiciones de hombre, albergar orgullo, egoísmo, enemistades, pleitos. Que la gente no se preocupe por predicar este precioso mensaje, sino que la iglesia esté ocupada en otras cosas. Y así Satanás tiene más ventaja para hacer sus artes siniestras. Usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cómo es eso que la iglesia adventista se está infiltrando enseñanzas erróneas? Hermanos, la iglesia adventista hoy más que nunca está más dividida que nunca jamás y seguirá dividiéndose. Desde el 2015 se puso más caliente la cosa en la iglesia adventista. Cuando la rama liberal de la iglesia propuso a la conferencia general ordenar mujeres como pastora, y como la iglesia, la conferencia general dijo no a la ordenación de mujeres, las divisiones rebeldes no les importó eso y siguieron ordenando mujeres como pastoras. División en la iglesia. Métodos pentecostales y protestantes infiltrados en la iglesia. Cada día las iglesias liberales quieren parecerse a las iglesias protestantes. Esa enseñanza de poner mujeres como pastoras, eso viene del protestantismo apóstata. Eso no tiene nada que ver con adventistas. Por mucho que manipulen la Biblia y los escritos de Elena de White, carecen de fundamento bíblico que hayan mujeres como pastoras. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo y los dirigentes de la iglesia son hombres, ancianos y pastores. No es machismo, es orden de Dios. Falsas teorías que se están infiltrando en la iglesia, como por ejemplo, nadie puede obedecer la ley en la iglesia adventista. Nadie puede vivir santo en esta tierra. Teólogos que están diciendo que vamos a pecar hasta que Cristo venga, vamos a estar pecando, porque nadie puede vivir una vida santa en esta tierra. Teología que se está infiltrando en la iglesia, como queriendo decir de que ahora ya el pecado ya no es transgresión de la ley. Ahora el pecado, ¿qué es? Una condición y un estado. Teoría calvinista y católica. Falsas teorías. ¿Y qué diríamos de las tradiciones que están infiltrándose en la iglesia? Hace poco, platicando con un católico, le decía yo, ustedes se han inventado mandamientos de hombre. El domingo es un mandamiento de la iglesia católica, no tiene fundamento bíblico. Y el católico me dice, ustedes también siguen mandamientos de hombre. ¿Cuál le digo yo? Ustedes celebran la Navidad. ¿Cómo le contestamos? Ustedes nos condenan los adventistas que nosotros seguimos tradiciones de hombre, pero ustedes también celebran la Navidad, que es una tradición de hombre. No hay fundamento bíblico para andar celebrando Navidades. Es una tradición netamente de la iglesia católica. La misma enciclopedia católica lo admite en su enciclopedia. Váyanse a la enciclopedia católica y lean el título Navidad. No me crean a mí. La misma enciclopedia católica dice que la Navidad es una tradición que la iglesia católica la adoptó del paganismo, de la Saturnalia romana, en honor al dios Sol. La misma enciclopedia católica. Entonces no me vayan a decir, hermano Rafael está inventándose ahí, o está diciendo disparate. Váyanse a la enciclopedia católica. Falsas enseñanzas, falsas teorías que están infiltrándose en la iglesia. Hermano, ya no prediquemos el mensaje del tercer ángel, prediquémosle a la gente del amor de Cristo. Prediquémosle a la gente de que Cristo los ama, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hermano, deje de andar predicando de la bestia, del Papa. Eso a la gente le da miedo. Hable del amor de Cristo. Teorías que se están infiltrando en la iglesia
de líderes que tienen esa mentalidad, que hablar de la bestia, de la marca de la bestia, es odiar a la gente. Tremendo, hermano. Tremendo, hermanos. Se está cumpliendo al pie de la letra esta conversación que Satanás dijo. Pero ¿por qué es que el diablo quiere hacer esto? Porque sabe que la iglesia adventista es el pueblo remanente. Y aquí hay un remanente. A pesar de que la iglesia adventista está pasando por una crisis espiritual y va a seguir pasando, porque eso está escrito. La hermana White dice que en la iglesia adventista tiene que surgir una apostasía omega, la más grande, la omega. El alfa fue cuando se reveló el doctor Kellogg y empezó a infiltrar el panteísmo en la iglesia en los tiempos de la hermana White y de los pioneros. Cada 3 pastores de la iglesia adventista aceptaron esta teoría, y este mensaje satánico del panteísmo que proclamó el doctor Kellogg en su libro The Living Temple, donde proclamaba sus errores. En otra ocasión vamos a hablar de la apostasía alfa, lo que pasó en la iglesia adventista, en los inicios de la iglesia adventista, como un gran hombre renombrado en la iglesia adventista, el doctor Kellogg, el inventor de los cornflakes de Kellogg, un adventista, se rebeló y empezó a proclamar la doctrina del panteísmo. Elena de White le llamó a esa apostasía la apostasía alfa al inicio, pero la apostasía omega que iba a venir a la iglesia antes de que Jesús venga iba a ser de una manera asombrosa. Más, la iglesia adventista va a ser sacudida desde sus mismos cimientos, y aquel hermano que no está aferrado en Cristo y en su palabra va a ser arrastrado en el zarandeo. Aquellos hermanos que solamente están pasando el tiempo en la iglesia, solamente son hermanos iglesieros, van a ser sacados de la iglesia y van a salir volando como tamo. Satanás está más que nunca desesperado, hermano. En la iglesia se van a ver cosas peores que los van a estremecer. Si hoy nos espantamos al ver que desde los púlpitos adventistas, en lugar de proclamar la reforma pro salud, proclaman y dan propaganda a vacunas, esto no es nada. Hay iglesias adventistas en otros países donde bailan perreo y reggaetón en los púlpitos, iglesias adventistas. Usted no me lo va a creer, yo le puedo pasar la información. Entonces hay gente que dice así: ya no voy a la iglesia porque la iglesia se convirtió en Babilonia. Ese otro extremo de la apostasía, la disidencia, que usan eso para atacar a la iglesia. Esa otra artreta del diablo. Hermanos que usan los defectos de lo que está pasando dentro de la iglesia y lo usan para atacar. Ese otro extremo de la apostasía. O sea, no gimen ni claman ni lloran por los pecados del pueblo de Dios, sino que lo que hacen es que usar eso para atacar. Es otro extremo de la apostasía, de la disidencia. En la iglesia adventista, hermanos, hay un remanente que, según Ezequiel 9:4, gime y clama por las abominaciones. Y los que conocemos la verdad debemos de exaltar la verdad tal como ha sido revelada en Cristo Jesús. No podemos permitir que la iglesia se infiltren, aunque ya se infiltró. Pero el deber de la iglesia es desenmascarar los errores sin atacar, sin insultar. La mejor forma para desenmascarar el error es usando la verdad. La verdad tiene poder en sí misma para desenmascarar los errores. Hermanos, ya vimos de que en el libro Testimonio para los Ministros hay un capítulo que Satanás no quiere que lea. Ahí está plasmado lo que Satanás hará y está haciendo con la iglesia adventista. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos pueda ayudar en esta avalancha que estamos viendo y está por venir, que podamos estar firmes y que no podamos ser arrastrados por estos errores de la apostasía omega. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra sea para nuestro Dios.